Muchas gracias por haberme invitado a tener el honor de formar parte de esta mesa junto con José Ignacio, inaugurando este evento con el cual recordamos el centenario del retorno de la Mauta José Carlos Mariátegui. Yo lo que quiero compartir con ustedes son algunas impresiones personales sobre lo que fue la experiencia europea de Mariátegui y su primera confrontación, digamos así, con la realidad peruana. El eje de esa confrontación, de esa experiencia y de esa confrontación, lo sintetiza bien José Carlos en el comentario que hace a la novela de su íntimo amigo César Falcón, Pueblo sin Dios, publicado en España, y de la cual él hace una reseña, un comentario, más que una reseña, es un comentario muy vital, que se publica primero en Variedades y después en Amauta, en la revista Amauta, en el año 1929. Y él vincula fuertemente el hecho de que la novela le trae al recuerdo, a la colación, en la escena de despedida de ambos, ¿no? Antes de que él partiese de retorno al Perú y Falcón regresase a su lugar de residencia, que era España. Todo esto sucede justamente en el mes de febrero de 1923, semanas antes, días antes del retorno de José Carlos al Perú. Entonces hace la reseña de esta novela, que a mi manera de ver es un texto muy importante para tener una visión completa de la visión cruda, realista, descarnada que José Carlos tiene sobre el Perú. Creo que ese texto, ese comentario de José Carlos a la novela de Falcón es muy importante en ese sentido, porque destruye, diría yo, destruye, como quieran poner ustedes, cualquier intención de poner a Mariátegui como una suerte de romántico que ve al país como una realidad armoniosa y que ve el proceso hacia adelante como un proceso evolutivo en progreso, ¿no? No es así. Bueno, en fin, pero no es el tema, el Perú de Falcón y Mariátegui a través de la novela, sino es la evocación que hace José Carlos de este último encuentro, ¿no? Entre ambos, justamente visitando, como comentaré en mi presentación, el escenario de uno de los episodios más dramáticos de la crisis europea, que era la cuenca del Ruhr, ese en concreto. Y dice José Carlos, ¿no?, en la letra: habíamos pasado juntos algunos densos y estremecidos días de historia europea, los de la ocupación del Ruhr. La cita para esta última jornada común nos había reunido en Colonia, la ciudad alemana. La atracción del drama renano, esa atracción del drama, de la aventura a la que ni él ni yo hemos sabido nunca resistir, nos llevó a Essen, donde la huelga ferroviaria nos tuvo bloqueados algunos días. Nos habíamos entregado sin reservas hasta la última célula, con una ansia subconsciente de evasión a Europa, a su existencia, a su tragedia. Y descubríamos al final, sobre todo, nuestra propia tragedia, la del Perú, la de Hispanoamérica. El itinerario de Europa había sido para nosotros el del mejor y más tremendo descubrimiento de América. Creo que, bueno, para pensarla seguramente y para reflexionarle, darle muchas vueltas, ¿no? Pero creo que la idea está clara, ¿no es cierto? Para José Carlos, la experiencia europea no fue un viaje solamente, ni un conjunto de lecturas, ni el asombro frente a un momento excepcional de la historia, sino fue algo mucho más denso, ¿no? Fue el participar desde dentro de un drama, de una aventura, de algo denso y estremecedor, que está muy vinculado con lo que él llama aquí una ansia subconsciente de evasión, ¿no? Como queriendo escapar de mi realidad, me entrego a otra, a Europa, y resulta que al entregarme a Europa, lo que hago es descubrirme a mí mismo, o descubrirnos a nosotros mismos, ¿no? Y descubrimos, dice él al final, nuestra propia tragedia, la del Perú, la de Hispanoamérica, ¿no? Esto está en sintonía, obviamente, con lo que dice de manera mucho más
telegráfica, si quieren, ¿no? En la presentación de los 7 ensayos, ¿no? He hecho en Europa mi mejor aprendizaje, ¿no? Pero cuando dice aprendizaje no se está refiriendo a un proceso puramente intelectual, ¿no? Sino se está refiriendo a algo mucho más profundo, como se explica en este asunto. Bien, entonces, ya se mencionó, ¿no? Mariátegui retorna en el mes de marzo del año 23, regresa acompañado de Anita, de Ana Quiape, de su hijo mayor ya nacido, y de hecho Ana estaba embarazada del segundo, de Sigfrido, que van a ser 4 meses después, ¿no? En el mes de julio, en la casa que alquilaban en Barrios Altos, en el Jirón Guanta. Bueno, y hay una serie de episodios ahí del retorno que dan muestra de que hay unas primeras semanas en las cuales él está como ubicándose, ¿no? Y está siendo también tentado por diversos proyectos y alternativas, pero sobre todo tiene en mente uno propio, ¿no? Que es el proyecto del diario, del periódico, que no era cualquier cosa, ¿no? O sea, Mariátegui no viene a fundar un boletín hecho mimeógrafo, digamos, como se decía antes, ni una revista eventual, sino viene a fundar un diario, ¿no? Y le escribe al que estaba deportado en Chile, el director del Tiempo, ofreciéndole comprar el diario a nombre de un grupo empresarial, que nunca hemos podido averiguar muy bien quiénes son, ¿no? Pero seguramente habían ahí relaciones que él había ido construyendo para poder tener un grupo empresarial con el cual. ¿Y por qué la idea del diario, no es cierto? Yo creo que la idea del diario tiene que ver con una lección aprendida en Europa, y es la necesidad de seguir la cotidianidad de la historia, pero tampoco quedarse en la cotidianidad de la historia, en el hecho histórico, la huelga aquí, el paro allá, la elección más allá, el libro que se publicó, etcétera, sino a partir de la cotidianidad de la historia, ir construyendo una visión más panorámica de la historia, ¿no? Pasar de la fotografía del evento a la película, ¿no? Y él hace varias veces esa relación entre la fotografía, y él era particularmente adicto, diríamos, al cine como un medio de comunicación, y creo que la idea del diario tiene que ver con eso, ¿no? Pero en fin, ese es el retorno, ¿no es cierto? El retorno se produce 3 años y medio después de la partida. Él había partido el 8 de octubre de 1919, tenemos incluso el nombre del vapor en que partió, el vapor Mantaro, que lo llevó a Panamá, ahí hizo un transbordo y pasó por Nueva York, ¿no? Pasó por Nueva York en el mes de noviembre, estaba ya por Nueva York, fines de octubre, noviembre, y ahí tuvo ocasión, lo menciona alguno de sus biógrafos, o lo mencionan sus biógrafos, de experimentar. Él había participado acá del movimiento obrero y de las huelgas y todo eso, ¿no? Pero probablemente tenía otra dimensión ver una huelga portuaria en Nueva York, ¿no? Que fue lo que él se encontró y vio, que además demoró su viaje, su pase a Europa, esta huelga en Nueva York, y le dejó una gran impresión. Y le confirmó probablemente una impresión que él ya había tematizado en los meses finales de la República Aristocrática, en aquel momento en el cual Leguía, en un acto demagógico probablemente, pero en fin, parte de su estrategia política, le da libertad a los dirigentes sindicales que estaban presos a raíz del paro de la subsistencia y otras movilizaciones, y estos dirigentes espontáneamente en la movilización se dirigen al diario La Razón, ¿no? Y Mariátegui sale al balcón del diario La Razón, les agradece, y creo que María Vice es la que dice, y él consideraba que en ese momento sentía que su vida se había vinculado de manera permanente con el movimiento de los trabajadores, con el movimiento obrero, ¿no? Si esa fue su experiencia en Lima, imaginemos cómo habrá sido la proyección de esa experiencia al ver este movimiento que duró varias semanas en Nueva York, esta huelga portuaria que afectó que probablemente, bueno, era obviamente el puerto más grande de América y uno de los más grandes del planeta, además con toda ella, estamos hablando del año 19, con toda su multiplicidad étnica, ¿no? Con toda la riqueza. De hecho, además recorrió un poco Nueva York, parece, el barrio italiano, en fin, todos los distintos barrios con los cuales estaba organizada, o sea, estaba configurando la ciudad de Nueva York. Bueno, llega al puerto Le Havre, en Francia, ¿no? Y va a pasar entonces una primera etapa en Francia. Yo no voy a hacer el relato minucioso de lo que pasó en cada momento,
como les decía, lo que yo quiero es compartir con ustedes algunas impresiones, ¿no? Porque cada uno de estos episodios, cada uno de estos encuentros va a ser un tema de la obra de Mariátegui hacia adelante, ¿no? O sea, él va a volver una y otra vez en su obra sobre los personajes, justamente conversábamos con José Ignacio sobre alguno de ellos, que él se va encontrando en el periplo europeo, sobre los episodios, y más que eso, sobre las sociedades con las cuales, porque él va a tener una sensibilidad muy grande para captar en cada sociedad europea alguna peculiaridad, ¿no es cierto? Y claro, y a Francia le impresiona pues obviamente la cultura francesa, recorrer museos, pero sobre todo él se va a quedar, creo yo, de Francia, con la imagen de estos personajes señeros de la cultura y de la política, ¿no? Porque Francia va a ser para Mariátegui el lugar de experiencia del principal, no fue el único, pero para Mariátegui, digo yo, ¿no? Para Mariátegui fue el principal vencedor de la Gran Guerra. O sea, Francia fue parte de la coalición ganadora, ¿no es cierto? Podemos decir que el Reino Unido, que Estados Unidos, bueno, Estados Unidos es tardísimo, como suele suceder, ya para la foto, pero el Reino Unido tuvo un papel, ciertamente, ¿no? Pero las grandes batallas, las trincheras y todo eso, ¿no? Tuvieron lugar en territorio francés y belga, sobre todo, ¿no? Entonces, Francia se queda con esta sensación de ser el gran ganador. Incluso va a ser un poco la arrogancia francesa la que va a llevar un tratado de Versalles muy desequilibrado y la que va a llevar a que la crisis se prolongue, y bueno, sobre eso volveremos quizá más adelante brevemente, a través de la crisis alemana, ¿no? Pero creo que de Francia le va a quedar a él esta idea un poco catedralicia de la sociedad, ¿no? Por ahí hay algún texto de Mariátegui sobre esto, ¿no? Y algunos personajes claves, ¿no? Algunos personajes clave, Barbius en particular, ¿no? Que va a ser su principal interlocutor, pero también su referencia a otros grandes personajes de la política. Él se va a encontrar con los grandes políticos franceses, ¿no? A diferencia de otros países que recorre, donde no va a encontrar grandes políticos, en algunos casos porque está en descomposición la escena política, ¿no? Y están recién surgiendo los nuevos. Quizás el más destacado de lo que está surgiendo, que Mariátegui no va a ver, creo yo directamente, pero del cual va a tener noticia Mussolini, pero ciertamente ni en Italia ni en Alemania habían sistemas políticos consolidados funcionando, con grandes personajes y líderes. El otro lugar que sí los tenía era el Reino Unido, ¿no? Es Inglaterra, pero Mariátegui no llegó por ahí, ciertamente, ¿no? Entonces creo que le queda esta impresión y va a haber entonces una permanente referencia a la política francesa en ese sentido. Y yo simplemente señalo, para que se trabaje, se investigue, la forma como Mariátegui trata la cultura francesa en los 7 ensayos, en particular en el ensayo sobre educación, probablemente tiene que ver también con esta experiencia de la sociedad, de la cultura y de la política francesa en estas semanas que pasa muy rápidamente en Francia, ¿no? Pero ciertamente el escenario principal, el escenario en el cual Mariátegui va a vivir más tiempo, va a ir y venir, y va a entrar y salir varias veces, es Italia, ¿no es cierto?, al cual se dirige rápidamente, llega antes de fin de año a Italia, y al 9 de diciembre está en Génova, ¿no? Y en Nervi, que es un pueblo cercano, al cual lo remiten algunos amigos por el tema de la salud, conoce a Ana Chiappe, ¿no? Y ahí inicia una relación cuyo desarrollo tiene algunos puntos que requieren todavía más investigación, seguramente, ¿no? Pero está en Génova, de ahí pasa a Roma, ¿no? Y comienza a escribir para el tiempo las famosas cartas de Italia, ¿no? Las cartas de Italia. Y claro, de Italia a nosotros nos llama la atención, y con toda razón, la impresión que tiene, que Mariátegui va a recibir y va a procesar del proceso social y político, y el tema de la maduración del proceso que lleva el Partido Comunista Italiano, la sintonía que rápidamente establece con la gente del Ordine Nuovo, tanto los marxistas como los que no lo eran propiamente, pero estaban en el campo del renacimiento italiano, de este renacimiento político italiano, ¿no? Y eso es cierto, y eso es muy importante, eso está testimoniado en Cartas de Italia, va a ser un tema central en las conferencias de Historia de la Crisis Mundial, que justamente a partir de este año conmemoramos, y vamos a tratar de hacer eventos sobre eso también, sobre cada una de las conferencias, para leerlas juntos y juntos.
nos queda entonces esta impresión que Mariátegui recoge del mundo político italiano, pero junto con eso, creo yo, a mí me queda muy clara la impresión de que Mariátegui, que es un citadino, tuvo una infancia rural, ¿no es cierto? Pero una infancia muy temprana, rural. A partir de los 7, 8 años va a ser un citadino, va a criarse en la ciudad. En Italia descubre el paisaje y de Italia va a valorar enormemente el paisaje y va a aparecer muchas veces sus reflexiones sobre el paisaje, ¿no? Y quizás uno de los textos en los que más claramente se refleja esta valoración del paisaje y del entorno y no sé cómo explicarlo bien ahora que está tan no digo de moda, pero en fin, es tan corriente referirse a los temas de la ecología, etcétera, ¿no? Esta idea del paisaje creo que Mariátegui, que tiene algunos antecedentes en los escritos juveniles, hay un texto muy hermoso sobre los árboles de Lima, y después su sintonía con la fiesta de la planta al regresar al Perú, ¿no? Pero creo que esta experiencia italiana, la experiencia italiana del paisaje, es una experiencia muy importante. Y él la va a vincular muy fuertemente con la figura, con la personificación en Ana Chiappe, ¿no? Y creo que todo eso se sintetiza en este hermoso poema en prosa, La vida que me diste, ¿no? La vida que me diste, en fin. Pero de Italia nos queda entonces esta articulación de Mariátegui, esta incorporación de Mariátegui a un proceso político como tal, ¿no? A ver y a sentirse más cerca de él en todas sus dimensiones y en todos sus aspectos, ¿no? En todos sus aspectos. Se ha mencionado el tema del fascismo, sí, es un tema muy importante, ¿no es cierto? En Mariátegui. Hay algunas apreciaciones de Mariátegui sobre el fascismo que uno las lee hoy, un siglo después, y dice, pues, qué interesante, ¿no? Pero haberse dado cuenta de eso ahí al pie del acontecimiento, ¿no? Mussolini había fundado los Fascios de Combattimento el año 19, el año 21 funda el Partido Fascista Italiano, algo, ¿no? Y el año 22 ya está haciendo la marcha sobre Roma y tomando el poder, prácticamente, ¿no? Y había muchas posibilidades de interpretar el fascismo, y Mariátegui tiene algunas interpretaciones, yo no quiero compararlo con otros pensadores marxistas de la época, pero que remueven una agudeza en captar, y están juntos en esa sección que se llama Biología del Fascismo, ¿no? Biología del Fascismo es una colección que está en el Alma Matinal o está en Escenas de la Vida Mundial, en fin, es una selección de artículos que da cuenta de esta visión más integral del fascismo, ¿no? Que va más allá de simplemente el hecho político, económico, social. Bueno, pues ahí está esta relación con Italia, va a ser de ida y vuelta, va a participar en una serie de eventos, no solo de la política italiana, sino de la política internacional. Génova es un lugar de realización de eventos internacionales, ahí se intenta fundar lo que después se fundó, después de la Segunda Guerra, el Fondo Monetario Internacional. Hay una conferencia sobre economía, pero que no llega muy lejos, y se dan algunos tratados relacionados con la situación de Europa después de la guerra, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, el año 22, el Tratado de Rapallo, que es un tratado que se firma entre Alemania, la República del Weimar, y las repúblicas, en ese momento de la República Rusa, todavía no era la Unión Soviética, eso es a fines del año 22, que es el primer tratado internacional que firma el gobierno bolchevique, ¿no? En este caso con la República del Weimar, eso se firma en Rapallo, es decir, en Italia. Bueno, incluso Mariátegui, las fotos son conocidas y son más o menos famosas. Está en la Plaza de San Pedro con la elección del Papa, ¿no? El famoso Pío XI, ¿no? La elección de Pío XI es cubierta por José Carlos Mariátegui como periodista, ¿no? Vuelve a pasar por París. Y el año 22, antes de retornar, viene ya el componente más fuerte de su experiencia europea, ¿no? Yo creo que si no hubiese pasado por esta última etapa, su experiencia europea no hubiese tenido la densidad que tuvo, y es claro en el texto que leí al principio, ¿no? Ahí no habla de Italia, no habla de Francia, habla del Ruhr, de Essen, ¿no? De la experiencia en el momento más denso y dramático de la historia europea, la ocupación del Ruhr, ¿no? ¿Qué había pasado? De que presionados por los británicos que le estaban cobrando su deuda de guerra, los franceses presionan sobre los alemanes
para que aceleren el pago de las indemnizaciones de guerra que había definido el Tratado de Versalles, que eran absolutamente impagables. Era un tratado absolutamente leonino, y no, el propio Keynes decía que eso era una bomba de tiempo, y efectivamente fue una bomba de tiempo, ¿no? Porque es lo que desencadena la crisis alemana y por lo tanto el nazismo, y nos lleva a la Segunda Guerra Mundial. Entonces los alemanes son presionados, los alemanes no pagan, no tienen cómo pagar, y lo que hace entonces Francia, en ese momento el primer ministro es Poincaré, que es un político francés muy potente, muy derechista, muy autoritario, muy anticomunista también. Poincaré invade, toma la zona carbonífera, ¿no? Que es la cuenca del Ruhr, pone el ejército francés ahí, ¿no? Toman la cuenca del Ruhr como prenda, digamos, por las reparaciones de guerra. El gobierno alemán lo que atina es a declarar una suerte de huelga de resistencia, huelga blanca, ¿no? La población hace una suerte de huelga, pero es una huelga a medias, se va desarmando conforme pasa el tiempo, pero en todo caso la situación se pone gravísima, ¿no? Ya en ese momento, porque eso es en enero del año 23, la toma del Ruhr, Mariátegui con Ana y con Sandro en brazos y con Falcón están recorriendo el este de Europa. Están recorriendo varias ciudades del este de Europa. Primero pasan por Múnich, curiosamente. Ellos pasan por Múnich a inicios del 23, a fines del 23, que es en octubre, se produce el famoso putsch de la cervecería en Múnich, que es el episodio de Hitler, ¿no? Que intentan hacer un golpe a partir de intervenir la conferencia de un general o un mariscal, si no me equivoco, en una cervecería. El golpe como tal fracasa. Hitler es condenado a prisión por unos años, se lo acortan encima, pero aprovecha para escribir ahí Mi lucha, justamente, y al salir de la cárcel es que ya sale consolidado como el líder de la ultraderecha nacionalista, fascista alemana. Eso es meses después, ¿no? Dicho sea de paso, cuando uno ve un poco tratado de revisar en estos días algún libro de historia, ¿no? O sea, claro, el putsch de la cervecería pasa como un acontecimiento histórico. En Alemania habían putsch todas las semanas en esos años, ¿no? De la ultraderecha, de la derecha, de los comunistas hicieron varios intentos, ¿no? El más importante, más conocido, más audaz, la revolución espartaquista del 19, ¿no? Que es derrotada, pero después de eso hay varios intentos, ¿no? Incluso uno de los más dramáticos probablemente tuvo lugar en octubre del año 23, ya en un momento de mucho repliegue, derrota, en fin, y fue muy duramente reprimido. Pero lo que sucedía es que cada vez que había un golpe de derecha, el gobierno lo trataba con mano blanda, o un intento de golpe de derecha con mano blanda, pero cada vez que había un intento de golpe desde la izquierda, sobre todo de los comunistas en sus distintas variantes, la represión venía con todo, ¿no? Y se restringían las libertades, se cerraban periódicos, se perseguía, etc. Y se contribuye entonces al crecimiento de las fuerzas de ultraderecha, ¿no? Entonces, él pasea por estos lugares, como Múnich, después está por Praga, si no me equivoco, pasa por Viena. Las impresiones de Viena son fuertísimas, ¿no? Él habla de una hambre apocalíptica en Viena, ¿no? Y dice haber visto caer y morir una mujer famélica en la calle, a la vista, ¿no? Tal era el nivel de crisis en el cual había quedado Austria, que era otra de las potencias derrotadas. Y todo esto en una Europa que está en ebullición, no solo Europa, el Medio Oriente también, porque el Imperio Otomano se está cayendo a pedazos, los británicos y los franceses se han agarrado la parte sur del viejo Imperio Otomano y se lo han repartido, y de ahí viene el tema Palestina, y viene el tema Siria, y viene el tema Líbano, ¿no es cierto? Y todo lo que eran componentes étnicos diversos del Imperio Otomano están peleando cada uno por su independencia, ¿no? Y recién en el año 26, si no me equivoco, se define un tratado ahí que ya arregla un poco las fronteras entre los diversos países que habían sido parte del Imperio Otomano. Bien, entonces, de esta experiencia por el este de Europa, digamos, ¿no? Que culmina en Berlín, donde se quedan varios meses, y donde Mariátegui va a tener la experiencia directa de la crisis del capitalismo, de un capitalismo en crisis, ¿no? Conversábamos antes en la puerta, las cifras de la hiperinflación alemana pues son pavorosas, ¿no es cierto? Fue la hiperinflación más grande de la historia, arranca el 21 y llega hasta el 23 con distintos episodios, ¿no? Por acá yo tengo algunas de las
de las cifras, ¿no? A inicios del año 22 se cotizaba el dólar a 90 marcos, ¿no?, alemanes. A fines del año 22, 7.000, de 90 a 7.000 en el curso de un año. Dicho de paso, Mariátegui se pudo quedar varios meses en Berlín porque llegar con plata extranjera en ese contexto podías vivir con un dólar diario, digamos, ¿no es cierto? La hiperinflación siempre favorece al turista, ¿no? Sabemos eso. Bueno, esa fue una de las razones por las que Mariátegui pudo estar varios meses paseando, en fin, visitando, ¿no? Y después irse al Ruhr, etc. Pero lo más grave vino después. En el mes de noviembre del año 23, el dólar estaba a 4 billones. A 4 billones de marcos alemanes, ¿no? Billones de los nuestros, no de los gringos, ¿eh? Para los gringos 1 billón es 1.000 millones. Para nosotros 1 billón es 1 millón de millones. Es 4 millones de millones, ¿no? Son famosos los coleccionistas de monedas, de billetes, casi suelen tener, ¿no?, estos billetes alemanes resellados, ¿no? Resellados varias veces, pero ya no había cómo. Había que resellarlos, ponerles otro valor, etc. Bueno, ese es el contexto en el cual maduran esta confrontación armada, ya callejera. A mí siempre me acaba de grabar la imagen de este gran historiador marxista, Erich Hobsbawm, que pasó su adolescencia en Alemania, no sé si, creo que en Berlín. Ya era comunista, era militante comunista, y recuerda los enfrentamientos callejeros, ¿no? Enfrentamientos callejeros entre fachos y comunistas, y eran a balazos, ¿no? Y dice, por suerte no morí, ¿no? Imagínense, no tendríamos Hobsbawm si hubiese caído mal una bala, en fin. Pero ahí entonces está la experiencia de esta noción de crisis, la noción de crisis, pero de crisis no solo política, no solo crisis en su comprensión más alta, que va a ser una idea clave en José Carlos, ¿no? Y creo que no solo en José Carlos, como seguramente José Ignacio nos esclarecerá luego, ¿no? Es una idea fuerte de la década del 20. Pero además de eso, José Carlos va a empatar o va a descubrir la conexión de esta crisis material, económica, social, gente que se muere en la calle literalmente, con sus expresiones culturales, ¿no? Con sus expresiones culturales. Y ahí entonces el enganche con la vanguardia, más vanguardia de ese momento, ¿no? Con los post-expresionistas, con los expresionistas, los post-impresionistas, los expresionistas, dadaístas, cubistas. Ahí viene la relación con el famoso centro cultural de Sturm, que lo dirigía un señor Walden, que tiene artículos en Amauta, que era un centro de exhibiciones, etcétera, ¿no?, en el cual Mariátegui va a conocer. Dicho sea de paso, Mariátegui había tenido ocasión de asistir a la primera Bienal de Venecia que se realiza después de la guerra, la del año 20. Fue la primera de la Bienal de Venecia, creo que todavía se hace en los años pares, no estoy seguro, pero en esa época se hacía en los años pares. Obviamente el 16 no hubo, el 18 no hubo, y el 20 hubo. Y esa Bienal del 20 puso a Mariátegui en contacto con los impresionistas y los posimpresionistas. Yo digo, con la penúltima vanguardia, porque con la última vanguardia se va a encontrar en Berlín, con los dadaístas, con los surrealistas y sobre todo con los expresionistas, ¿no? Creo que para él va a ser el arte que le impacta más, ¿no? Y entonces esta visión de crisis y de crisis de época, crisis, son ideas que van madurando, creo, en contacto con esta realidad, y claro, la experiencia ya de Essen y del Ruhr va a ser culminante, ¿no? Me queda la pregunta, probablemente no se pueda contestar, si llegó a ver a Brecht, ¿no? La primera obra de teatro de Brecht se puso en Berlín el año 22, justamente, Bertolt Brecht, ¿no? Y si vio otro gran producto cultural del momento, que es esta célebre película Nosferatu, ¿no? Nosferatu se estrenó en Berlín, en una sala del Jardín Zoológico de Berlín, el año 22 también, ¿no? Probablemente la vio, no lo sé, pero en fin, y hay toda una serie de interpretaciones sobre la relación entre Nosferatu y la crisis de la sociedad alemana y todo lo demás, ¿no? Bueno, y una última referencia que es muy importante, ¿no?, que la voy a mencionar casi al paso, ¿no?
mientras Mariátegui está haciendo este periplo por Europa y recogiendo estas experiencias, la Rusia soviética, que a fines del año 22 se transforma en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por la fusión de Rusia soviética con Bielorrusia, Ucrania, la República Transcaucásica y alguno más que se me pasa en este momento. Eso recién aparece justo el último día del año 22, pero ya de hecho había una coordinación entre todo eso. Está viviendo un momento muy especial de transición, ¿no? Este gran historiador de la revolución, del proceso soviético, Edward Halley Carr, dedica un libro a esos años y lo llama El Interregno, 22 al 24. ¿Por qué? Porque el año 22, en el mes de mayo del 22, Lenin sufre el primer ataque serio a su salud, un ataque, una especie de derrame cerebral. Están en cuidado, tiene una recuperación temporal entre octubre y noviembre, pero después vuelve a recaer. Y el año 23 ya viene el ataque definitivo en marzo, si no me equivoco, y de ahí hasta que muere en enero del año 24. Entonces, son 2 años sin Lenin, ¿no es cierto? Son los 2 años inmediatamente posteriores a la gran hambruna que hubo, el 2021, al inicio de la NEP, la nueva política económica, que implicaba una serie de concesiones al campesinado, al mercado, descontentos laborales en muchos casos y un proceso de redefinición del liderazgo partidario que, como sabemos, se va a prolongar a buena parte de la década del 20. Algunos historiadores, creo yo, interpretan mal un dato, ¿no? Efectivamente, el año 22 Stalin es nombrado secretario general, pero el término secretario general en ese momento no tenía las connotaciones que tuvo después, ¿no? El secretario general era el secretario, o sea, el gran administrador político, no puramente, ¿no? Era el que organizaba el trabajo del Comité Central. En realidad, el poder en ese momento estaba bastante compartido y se reconoce que en esos años, en realidad, quienes tuvieron la iniciativa era este famoso triunvirato, ¿no? Zinoviev, Kamenev y Stalin, justamente, pero en ese orden. Además, Zinoviev era probablemente el más, y habían otros que estaban por ahí, ¿no? Y bueno, y Trotsky era la gran figura, pues, con la cual se confrontaban y tenía un gran peso en términos de figura personal, en fin. Y eso estaba, entonces la Unión Soviética estaba en ese interregno, en esa transición, discutiendo a dónde iba económicamente, ya con la convicción, con la evaluación de que no iba a haber revolución en el corto plazo en Europa Occidental, y esta gran expectativa que se tuvo en los primeros años, ¿no? De que el poder soviético se iba a consolidar gracias a un triunfo, por lo menos en Alemania, y que entonces la Alemania capitalista desarrollada en alianza con esta Rusia, más bien más rural, campesina, podían pues salir juntas adelante. Eso ya desde el cuarto Congreso Internacional Comunista, el 22, está claro en los documentos que la perspectiva de una revolución en Occidente en el corto plazo no está en la agenda inmediata. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para salir solos adelante, ¿no? En fin, hay discusiones ahí pues económicas muy sofisticadas, muy interesantes, que después que en algún momento se comentaron acá, pero después se han olvidado. Y toda la transición del liderazgo, ¿no? Que va a ser muy compleja, muy dura y muy conflictiva en los años posteriores. Entonces, yo creo que Mariátegui estaba al tanto pues, de todo eso, o sea, no sabía quién era cada uno de ellos. No necesitaba leer los documentos oficiales escritos en ruso, porque eso circulaba en los medios, ¿no? Los debates en el Partido Comunista de la Unión Soviética, que tenían espacio en Pravda hasta el año 22, 23, repercutían no solo en la prensa de izquierda, sino en la prensa occidental en general, ¿no? Entonces, él va construyendo un nivel de identificación y identificación muy seria y muy fundada con el proceso soviético y una valoración propia también de los liderazgos y de los alcances ¿no? Y de las figuras que estaban en juego, ¿no? Y eso va a ser importante para lo que va a comentar luego. Pero en fin, entonces, terminando con esto, creo que es con esa Europa que Mariátegui ha recorrido y con esas experiencias que ha ido teniendo, diferenciadas y simultáneas y articuladas entre sí, que construye pues esta comprensión de la tragedia europea, y de ahí viene esto otro, ¿no? Descubrimos al final nuestra propia tragedia, la del Perú, la de Hispanoamérica, ¿no? Un poco enigmática la frase, queda para conversarla. En todo caso, cuando regresa al Perú, ¿no? Se va a encontrar con un gobierno de Leguía que se ha consolidado, que es muy duro,
es un Estado que se ha fortalecido, le ha dado un salto el Estado peruano con Leguía, en el terreno económico, financiero, el Banco Central, en fin, una serie de cosas más, pero también los sistemas represivos, ¿no? Se ha deshecho de prácticamente todos sus adversarios, cambia la Constitución el año 22 para hacerse reelegir el año 24, es candidato único el 24, dicho sea de paso, y en ese contexto es que Mariátegui iba a tener que buscar construir un proyecto político, ¿no? Nutrido de esta experiencia europea que, como dije al principio y dice él, fue su mejor aprendizaje, pero no para repetirlo ciertamente, ¿no? Como todos creo sabemos, ¿no? Sino para construir algo original propio, pero que recoge eso, ¿no? Que articule esas lecciones. Entonces, como dije, y aquí termino, no pretendemos con este evento resumir a Mariátegui y hacer comentarios puramente casi exegéticos, ¿no? Bien, qué bonito lo que dijo, sino es invitar a leerlo e invitar a pensar con él nuestro presente. Gracias. Gracias, Eduardo Cáceres, por tu excelente ponencia. Vamos a escuchar otro punto de vista del doctor José Ignacio López Soria, para que pido fuertes aplausos. Muchas gracias. Después de esta excelente intervención de Eduardo, yo me voy a limitar a hacer algunos comentarios, nada más. No he preparado propiamente una ponencia sobre el tema, como se suele acostumbrar en los congresos academicistas, ¿no? Sino más bien algunos comentarios, nada más, para compartir con ustedes, algunos de los cuales sirven además de comentario a lo que acaba de decir Eduardo. Mi primer comentario es un agradecimiento a las personas que me han invitado. Y un agradecimiento por una razón muy bien sencilla, y es porque naturalmente he tenido que volver a leer a Mariátegui, ¿no? Después de haberlo leído y haberme incluso despedido de él hace algunos años, ¿no? Pero he tenido que volver a leer a Mariátegui con motivo de esta invitación, y realmente es un placer leer a Mariátegui. Si uno lo compara con el periodismo actual, es que es absolutamente, infinitamente incomparable. O sea, es un placer, en primer lugar, un placer estético, es un placer de estilo, da gusto leerlo, escribe muy bien, ¿no? Pero además escribe con una coherencia y una consistencia que ya quisiera el mejor de los periodistas de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, leer a Mariátegui hoy es, comparándolo, diríamos, viendo desde la perspectiva de lo que es el periodismo actual, es una forma de descanso, ¿no? Es una forma de solazamiento, de enriquecimiento interior, ¿no? Si uno lo compara con el tipo de periodismo que tenemos actualmente, realmente es un mundo absolutamente diverso, totalmente otro, ¿no? Entonces ya esto es una ganancia, ¿no? Leer a Mariátegui es una ganancia solamente en este aspecto, ¿no? Pero también lo es naturalmente porque por los análisis políticos que hace, por el despliegue de elementos estéticos, de elementos cognitivos, políticos, etcétera, en cada uno de sus textos, ¿no? En segundo lugar, una segunda anotación que hago es la siguiente. Yo creo que el título que se le puso a las cartas de Italia tal vez le queda un poco corto. Como ya tú has sugerido, efectivamente no son cartas de Italia, no son cartas de Italia solo, son cartas de Europa, en realidad, porque Europa está presente permanentemente. E incluso cuando el artículo se trata sobre Italia, está viendo Italia también desde una perspectiva muy europea, ¿no? Una apertura a todos los procesos, como te acabas de contar ahora, a todos los procesos, no solamente los artísticos, que sí los tuvo, ciertamente, pero también a los procesos intelectuales, académicos, etcétera, del más alto nivel, además, ¿no? Además de políticos. Entonces, yo creo que habría que pensar en que la vuelta, y nosotros estamos además conmemorando la vuelta de Italia, ¿no? Los 100 años de la vuelta, en realidad es la vuelta de Europa. Él lo que hizo durante estos años fue enriquecerse enormemente frente a esta realidad europea, como tú nos acabas de narrar además pormenorizadamente. De hecho, el conjunto de artículos, por ejemplo, que hay en el libro Los artículos de Italia, ¿no? No se llama artículos de Italia, se llama Cartas de Italia. El artículo Cartas de Italia, que hay 40 y tantos artículos,
entre un tercio y un cuarto y un tercio de los artículos tratan concretamente sobre temas europeos en general, muchos de los cuales tienen que ver con los temas que tú has mencionado, de Versalles, o sea, los acuerdos de Versalles, las consecuencias de los acuerdos de Versalles, las penalidades puestas a Alemania, la posibilidad o no de Alemania de cumplir con esas exigencias que le vienen desde la entente vencedora, ¿no? El carácter de la asociación a la que no has hecho referencia, pero es interesante hacerla. Las referencias que hace, por ejemplo, a la Sociedad de Naciones, que se comienza a fundar entonces. Esa Sociedad de Naciones que desde el comienzo se dio cuenta Mariátegui, ¿no? Pues estaba fundándose la asociación, esta Sociedad de Naciones. Desde ese momento se dio cuenta de que en realidad estaba al servicio de los países vencedores, no era de ninguna manera unas Naciones Unidas, de ninguna manera era una organización al servicio de los países vencedores. De todo esto naturalmente se da cuenta Mariátegui. Por eso es que creo que habría que pensar que en realidad Mariátegui fue a Europa y regresó de Europa, no fue solo a Italia. Y efectivamente esta experiencia que tuvo por otros países fue enormemente enriquecedora para él y enriquecedora para nosotros, porque después comenzó a pensar el Perú, no digo desde lo que había aprendido, pero evidentemente que lo que había aprendido le agrandaron los ojos. No es que le cambiaron la mirada, pero sí le agrandaron la mirada, le ensancharon la mirada sobre lo nuestro, la mirada hacia lo peruano. Yo diría que esta es una etapa. A mí no me gusta mucho el concepto, a pesar que sé que es muy utilizado por mucha gente y en fin, a veces muy bien fundamentado, el tema de la edad de piedra y el paso de la edad de piedra. Yo hablaría más bien de que se trata efectivamente de una etapa de cambio en Mariátegui, de cambio muy significativo, de la etapa de rebeldía, de búsqueda de salida. El Mariátegui primero es un poco como, a mí me hizo recordar el Mariátegui que conocía, ¿no? Antes de conocer a Lucas, por cierto. Cuando después conocí a Lucas y encontré entre ellos un parecido, y es que tenían una profunda desazón con respecto a su propio tiempo, pero no encontraban caminos de salida. Ni el Lucas joven, ni el Mariátegui joven encontraban caminos de salida. Lo que hacen es buscar después caminos de salida y encontrar caminos de salida o crear caminos de salida, ¿no es cierto? Entonces, creo que lo que pasa en estos años que van desde la salida del medio peruano y la instalación en Europa, etcétera, los aprendizajes en Europa, es el paso de una actitud de rebeldía, una actitud de alguna manera de evasión de la realidad, de escaparse de la realidad, de condenar la realidad pero sin afrontarla, ¿no es cierto? Y evadirse de ella a una actitud de compromiso. Ese es el cambio fundamental, de la evasión al compromiso, es decir, el cambio que va efectivamente de la rebeldía al compromiso con la revolución, naturalmente, es decir, del el intento de ubicarse individualmente en el entorno que le rodea, a el intento de cambiar las condiciones sociales de existencia y implicarse en el cambio de las condiciones sociales de existencia, ¿no es cierto? Entonces o si se quiere dicho de otra manera, es un poco pensarse a sí mismo solo a partir de los efectos que producen los hechos que le rodean, a más bien buscar los procesos y las causas de los procesos. Es decir, comenzar a entender la historia en el sentido de procesos, no solamente de acontecimientos aislados, sino en el sentido de procesos, y de procesos relacionados, no necesariamente utilizando la categoría de totalidad, porque esto es más propio de un filósofo, y Mariátegui no era un filósofo, evidentemente, no tenía por qué serlo tampoco, ¿no es cierto? Si hubiese sido un filósofo, como le ocurría a Lucas, habría buscado categorías conceptuales para entender la realidad y para saber a qué atenerse concretamente. En el caso de Mariátegui, esa búsqueda de categorías conceptuales no tendría por qué ser, porque, digamos, se maneja otro tipo de lenguajes, y al manejar otro tipo de lenguajes también tiene frente a la realidad otro tipo de respuesta, ¿no es cierto? Pero sí se advierte claramente que busca las causas de los procesos y, en definitiva, el análisis de los procesos y las causas de los procesos. Si uno tuviese que preguntar, ¿y dónde está eso en Mariátegui? 7 ensayos. Evidentemente, 7 ensayos no es una cosa con un intento de explicación de lo que está ocurriendo en el Perú en ese momento, pero lo explica a través del proceso histórico. Es decir, ya ese Mariátegui ha cambiado.
¿no es cierto? Es decir, ya no es el Mariátegui anterior, ¿no? Porque todavía se tenía otro tipo de criterios, sino un Mariátegui que ya está incorporado, digamos, dentro de la visión, en el fondo una visión dialéctica de los problemas, ¿no es cierto? Cabe preguntarse, tú te has respondido un poco a la pregunta de cómo ocurre lo que ocurre en el caso de Mariátegui, cómo ocurre esta transformación, ¿no? Y has explicado cómo ocurre esta transformación por el conjunto de visitas y de vivencias y de acercamientos y de reflexiones y de colegas y de conversaciones que tuvo en estos años. Y evidentemente creo que es así. Asistió efectivamente Mariátegui a un momento de la historia europea que es un momento de deshacimiento, es un momento de desmoralización, porque hay un momento de desmoronamiento de la estructura europea. Estamos inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial fue un choque enormemente fuerte de las formas de organización del mundo europeo y de desmoronamiento de las antiguas tradiciones europeas. Y esto no se recuperó, porque lo que vino después, según precisamente el historiador al que tú te referías, a Erich Hobsbawm, que es un notable historiador, que entiendo que ha muerto pero hace muy poco tiempo, ¿no? Sí, ha muerto hace muy mayor, ya hace muy poco tiempo. Sí, nació, si no recuerdo mal, en el año 18, y ha muerto hace muy pocos años, casi 100 años, no sé si lleva 100 años. Y efectivamente ese señor fue Erich Hobsbawm, era de origen judío, de familia judía, y le tocó estar en Alemania cuando Hitler ocupó el poder. Y era un jovencito, tenía 8 años, o 10 años, una cosa así, o 12 años, era muy joven todavía, pero él recuerda, y recuerda muy bien y tipifica la historia europea. Él es un gran historiador, escribe varios volúmenes de la historia europea. El volumen dedicado a la parte de la historia europea contemporánea, es decir, de 1914 en adelante, lo que llama él el corto siglo XX, de 1914 a 1989 o 1990, es el tema de la Unión Soviética. Comienza el siglo XX en Europa, diríamos, en 1914 y termina en 1990, el proceso histórico, ¿no? Entonces, en ese proceso histórico distingue una primera etapa, y esta primera etapa es de 1914 a 1945, y caracteriza esta etapa como la etapa del desastre, o la etapa de los desastres, porque Europa pasa de desastre en desastre. Primero son estos a los que tú te referías, que son estos desastres económicos. Bueno, primero es la guerra, después vienen los desastres económicos a los que tú te referías, pues ocurrieron en Alemania y no solo en Alemania. Hay que tener en cuenta lo que era entonces el Imperio Austrohúngaro, que se cayó precisamente como el Imperio Alemán con la Primera Guerra Mundial, como cayó el Imperio Turco, etcétera, el Imperio Ruso, ¿no es cierto? Entonces se crea un entorno de decadencia tan fuerte que hace que efectivamente se piense que Oswald Spengler tenía razón, que estábamos en la decadencia de Europa, ¿no es cierto? Que estaba decayendo por completo Europa. Entonces, en ese horizonte, diríamos, es en el que Mariátegui del que va a ser testigo Mariátegui, y en el que va a madurar y hacer el paso, diríamos, de esta actitud que decía antes de evasión a una actitud de revolución y de compromiso profundo con el cambio. Entonces hay este proceso de desmoronamiento civilizacional que tiene que ver con algo que no voy a desarrollar porque es mucho más complejo, si quieren, pero que esto mismo ocurría a nivel del pensamiento. O sea, no ocurría solamente a nivel de la realidad, que había una guerra y enemigos y moría gente y se podían contar, o que había inflación y se podían contar. Las cuestiones de filosofía no son contables, ¿no es cierto? Son más difíciles de manejar. Pero había también una profunda crisis, ¿no? Una profunda crisis porque todo el pensamiento que se había ido formando en Europa durante el siglo XIX, ¿no? Se advirtió que era sumamente débil y que no daba salida a los problemas fundamentales, porque los filósofos es cierto que piensan cosas muy abstractas, pero cuando son buenos filósofos piensan cosas abstractas en función de las cosas concretas que ocurren,
no es que se encierran en un cuarto a pensar cosas que no importan, que no le interesan a nadie, no. Lo que hacen es tratar de elevar a concepto aquello que está ocurriendo. Lo que pasa es que una vez que lo elevan a concepto ya es más difícil de seguir, pero lo que hacen es pensar lo que ocurre, pero lo que ocurre no para narrarlo hecho por hecho, sino para convertirlo en concepto, ¿no? Es decir, si uno ve que está ocurriendo, vamos a suponer, voy a poner un ejemplo, si uno ve que está ocurriendo en la realidad, que la gente toma una... voy a poner el ejemplo de la cosificación, a ver si soy capaz, no digo de ustedes de entenderlo, sino a ver si soy capaz de explicarme, ¿no? Y ustedes lo puedan entender. La cosificación es un concepto que utiliza Marx para referirse a cómo la mercancía tiene como dos caras, una cara cósica, pero una cara cósica y una cara de relaciones humanas. Si la mercancía, cuando tú ofreces en el mercado un bien, ¿no? Y yo voy con dinero a comprarte ese bien, hemos cambiado una cosa por otra cosa, ¿no es cierto? Y sin embargo no hemos cambiado una cosa por otra cosa. En realidad lo que hemos cambiado son relaciones humanas por relaciones humanas. Porque ese bien que tú me estás dando es el fruto del trabajo de una serie de personas. Es decir, son relaciones humanas, metidas en ese objeto, convertidas en un lapicero, pero son relaciones humanas. El sol que yo tengo en el bolsillo es fruto igualmente de relaciones humanas, porque me ha llegado a mí también en este mismo mecanismo, y por lo tanto al final parece que se cambiaran un objeto que es un sol por un lapicero. En realidad se están cambiando relaciones por relaciones humanas. Pero esas relaciones humanas quedan ocultas, solamente queda el objeto, ¿no es cierto? Entonces parece que intercambiásemos objetos, y es cierto que intercambiamos objetos, pero debajo de esos objetos que intercambiamos hay relaciones humanas. Y de esas relaciones humanas generalmente no somos conscientes. Y sin embargo, ahí está que si al trabajador que hizo este lapicero le pagaron bien o no le pagaron bien, tenía derechos o no tenía derechos, tenía salud o no tenía salud, tenía sueldo mínimo o no lo tenía. Entonces son relaciones humanas, ¿no es cierto? Y esas están metidas en este lapicero, ¿no? Entonces, un poco los filósofos lo que tratan de hacer es eso. O sea, lo que tratan de hacer es pensar qué es lo que está ocurriendo y eso que está ocurriendo convertirlo en un concepto. Porque si lo conviertes en un concepto, claro, si yo hablo solamente del lapicero, se lo puedo aplicar solamente a otro lapicero. Pero si yo al lapicero le llamo cosa, ya se lo puedo aplicar también a otras cosas. Si al lapicero le llamo objeto, entonces y a la hoja también le llamo objeto, también esto es fruto de relaciones humanas, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace el filósofo, como digo, es crear esos conceptos abstractos con la finalidad de poder manejarse, poder difundirlos, ¿no? Y poder entender lo que está pasando. Yo creo que lo que ocurre en esta época es que hay un esfuerzo muy grande, después de la dificultad que había en el pensamiento al final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, por resolver los problemas de lo que estaba pasando, que era absolutamente monstruoso y catastrófico, ¿no es cierto? ¿Cómo entender lo que estaba pasando? Y lo que hacen en general desde la perspectiva socialista, ¿no? El marxista concretamente, es recurrir a esas ideas de Marx, originalmente de Marx, ¿no? Algunas de ellas extraídas de Hegel, ¿no es cierto?, de entender las relaciones humanas y ver cómo esas relaciones humanas se han convertido en cosas y cómo esas cosas son manejadas de una manera u otra, etc. Entonces, este problema es un problema difícil de manejar, difícil de resolver. Pero de eso es lo que, de alguna manera, también hubo un aprendizaje por parte de Mariátegui. Si Mariátegui no hubiese tenido el aprendizaje de estas teorías, no se hubiese acercado al socialismo, se podría haber acercado, por cierto, a otro tipo de teorías, pero se acercó a las teorías del socialismo, no habría podido sintetizar tal y como lo sintetizó en 7 ensayos la historia entera del Perú. Y no solamente la historia económica, sino la historia educativa, y la historia literaria, y la historia de esto, y la historia de lo otro, etc. Si fue capaz de hacerlo, es porque tenía un esquema mental que le permitía hacerlo, ¿no es cierto? Si no hubiese tenido esas herramientas, no habría podido hacerlo. Este fue también un aprendizaje.
y un aprendizaje enormemente significativo para Mariátegui, porque esto le permitió, en realidad, saber a qué atenerse y hacer una propuesta, no solamente para que entendiésemos el Perú, sino para que supiésemos qué hacer con el Perú, porque no se trataba solamente de conocerlo, se trataba además de transformarlo, ¿no es cierto? Entonces, este también es evidentemente un aprendizaje interesante de Mariátegui, y esto lo traduce Mariátegui a través, como no es un filósofo, digo, no lo convierte después en categorías, ¿no? Por ejemplo, Gramsci era un poco más filósofo, porque convirtió toda esta problemática en una categoría enormemente importante, la categoría de hegemonía, por ejemplo. Lukács era un filósofo, también vivió lo mismo que vivió Mariátegui, como lo vivió Gramsci también, y elaboró una categoría que por lo demás estaba en Marx, la categoría de reificación, y así sucesivamente. Un conjunto de categorías que le permiten entender esa realidad. Y finalmente, como notas sueltas, no deja de ser significativo, enormemente significativo, no solamente de Mariátegui, sino del Perú de entonces, el que Mariátegui escriba tanto sobre temas internacionales. Es decir, el Perú de entonces estaba más interesado en temas internacionales que el Perú de ahora. Por ejemplo, evidentemente que todos esos artículos de Mariátegui hoy diría, que está hablando de otra cosa, no tiene nada que ver con nosotros. O sea, resulta que el Perú de entonces era probablemente más abierto que el Perú de ahora. Digo yo, a partir de los ejemplos de Mariátegui. Llama también la atención, a mí me llamó la atención poderosamente, sobre cómo llama la atención Mariátegui sobre la presentación de programas por parte de los gobiernos. Resulta que los gobiernos tenían programas políticos, no solamente los partidos. Los partidos que querían acceder al poder político tenían que presentar programas, y Mariátegui da cuenta de cómo los diversos partidos, italianos o no italianos, presentaban los programas, en qué consistían los programas, traducían los programas. Otra extrañeza para nosotros, ¿no es cierto? Si los candidatos, las agrupaciones políticas, etcétera, trabajaban a base de programas. Ojalá nosotros pudiéramos imitarlos también en algo. Otro aspecto que me parece interesante también es que resulta que este periodista, que era Mariátegui, estaba interesado, se advierte por los artículos, ¿no?, que estaba enormemente interesado, como los políticos de aquel momento en Italia, por la vida cotidiana, y relacionan vida cotidiana y política. Es decir, si en la vida cotidiana hay un problema porque el pan sube, entonces esto se convierte en un problema de carácter político de inmediato. Y los partidos políticos comienzan a tomar posición aquí los partidos políticos toman posición sobre si a este congresista lo encarcelaron, si no lo encarcelaron, si esto, si no lo otro. Todo está metido dentro de un circulito, pero bien estrecho, ¿no es cierto? Sin embargo, estos artículos de Mariátegui nos hacen ver entonces que la vida política era mucho más amplia, ¿no? Y naturalmente la relación que hay entre estos programas políticos con las demandas sociales, los procesos macroeconómicos, etc. Entonces, por estas razones, y volviendo también a la primera que decía, del gusto de leer a Mariátegui, merece la pena leer a Mariátegui. O si quieren ustedes, lo diré de otra manera, merece la pena volver a Mariátegui.